también, para aquellos que quizás no lo saben y tal vez los que se interesen, se celebra la asamblea anual de la Asociación Bautista de Broward. Y yo tengo algún material también, si quieren, alguno que esté interesado, es a partir de las 5:30 de la tarde. Pues se reúnen todas las iglesias en Pompano Beach, en una iglesia en Pompano Beach, y allí se tratan los asuntos de las iglesias, y también hay un bellísimo culto, como siempre, con los mejores cantantes, la mejor música y la mejor proclamación del Evangelio. Para ustedes en esta mañana, digo todavía es mañana, estoy asustado. Imagínense cuánto tengo que correr para estar a las 2 de la tarde en mi iglesia. Adornando la doctrina de nuestro Salvador. El pasaje básico es Tito 2, del 1 al 15. Yo voy a leer una parte de este, voy a leerlo todo y después aplicarlo a una parte específica. Y el verso por excelencia es el 10, que dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornando la doctrina de Dios. ¿Alguna vez usted ha oído predicar sobre este pasaje? ¿Nadie? Qué bueno, porque a veces yo tengo dudas, entonces tengo que recurrir aquí a ustedes. Me pueden decir, ¿predicaste sobre tal tema o no predicaste sobre tal tema? No sé, como yo no llevo récord de lo que predico fuera, sino de lo que predico dentro de la iglesia, un récord estricto, pero nunca otro de afuera, pues a veces digo, ¿y acaso? Mira, estoy viendo este pasaje, lo habré predicado ya. Y no es raro que haya sucedido, ¿sabes? Creo que les conté una vez que conocí a un pastor que predicó en su iglesia un mensaje el domingo y a la próxima semana no se acordaba y volvió a predicar el mismo. Pero bueno, la repetición muchas veces ayuda en este sentido. Bien, el jueves 26 de mayo de 1887, en el Tabernáculo Metropolitano de Winston, en Londres, el gran predicador Charles Haddon Spurgeon, del cual deben haber oído hablar muchas veces, impactó a los presentes, a la concurrencia, predicando un sermón cuyo título puede ser traducido Adornando el Evangelio, y basado en Tito 2:10. Pero antes, el 5 de diciembre de 1855, el no menos destacado predicador Charles Finney había ya predicado un impresionante mensaje basado en el mismo pasaje y que puede ser traducido Adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y el 11 de septiembre del 2005, el no tan conocido predicador Julio Fuentes, ustedes no lo conocen, predicó un mensaje sobre el mismo pasaje con el título Adornando el Evangelio de Jesucristo. Yo tomo de pasada algunas brillantes ideas de estos predicadores, incluido el último, del cual tomo la mayor parte de las ideas. Un sinnúmero de otros notables predicadores han usado el pasaje mencionado por la belleza de la expresión del apóstol, su significado y el contexto en que se encuentra. Recuerden que siempre tenemos que tener presente el contexto de un pasaje. Veamos qué puede significar para nosotros hoy esta porción de la Escritura. Vamos al texto completo, vamos a leerlo en la Biblia. Abrimos nuestras Biblias allí, los que la tengan en mano, en Tito, capítulo 2, del 1 al 15. Siempre uso la Biblia, pero hoy estoy un poquito estrecho, así que voy a usar el texto en las notas. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. La sana doctrina, que los ancianos sean sobrios. Bueno, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a las jóvenes y a los jóvenes también, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hoy vamos a estudiar un poquito, aprender un poquito de eso. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La parte más importante del texto es esta: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no contesten por cada vez que se les da una orden,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo? Es sorprendente, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda justicia. Nadie te menosprecie. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es asombrosa, tu palabra es sorprendente, tu palabra es poderosa, lo es en grado extremo. Señor, gracias por este pasaje de las Escrituras que ha inspirado nuestras vidas por muchos años, por muchísimos años. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra pueda llegar hoy a nuestras mentes, a nuestros corazones, con la misma frescura con que el apóstol pronunció estas palabras a su discípulo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a Tito, obispo de Creta, le fue dicho que pidiera a los ancianos que fueran sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Más aún tenían que instruir, como leímos en el pasaje, a las mujeres mayores para que sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, y maestras de lo bueno. Esto significa tratar muy de cerca los asuntos más prácticos. Observe que la epístola es muy práctica y está tratando asuntos muy prácticos, cómo comportarse, cómo hacer las cosas. Estas mujeres mayores, a su vez, como vimos, también tienen que ser instructoras de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, etc. Un estudio ligero nos muestra que parte de la epístola una buena parte de la epístola está dedicada a estos asuntos de la vida ordinaria, temas de práctica santa. No sé si ustedes saben o lo habrán observado, por supuesto, en el estudio de la Biblia, que el apóstol tiene por característica mostrar primero los elementos de la doctrina y entonces después la práctica de la vida cristiana. Pero en este caso se enlazan las cosas de una manera realmente maravillosa. Los predicadores no tienen que pedir permiso para predicar los preceptos prácticos de nuestra santa fe, porque la fe es vida, porque la iglesia necesita de esa vida, necesita de esa fe, necesita de ese poder, necesita vivir el Evangelio con la belleza que el Evangelio reclama. Es de observar como de manera tan continua y sabia, Pablo entrelaza sus exhortaciones prácticas con las doctrinas de la religión cristiana. Quería que los siervos fueran obedientes, honestos y sujetos a sus propios amos por esta razón, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Spurgeon dice: tú que desprecias las doctrinas. Si aquí hay alguno, pues se lo aplica. Tú que desprecias las doctrinas, que das la vuelta y te vas cuando hay un sermón doctrinal. ¿Dónde estás ahora? Cuando el verdadero motivo por el cual hay que tener santidad de vida debe encontrarse aquí, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Extremadamente significativo. En estos días tenemos la costumbre de hablar mucho acerca de que hay que predicar a Cristo, pero no su doctrina. Eso es un problema. Yo, por mi parte, como otros, ni entiendo ni quiero entender lo que puede significar esta expresión. Cristo sin su doctrina, el grandioso Maestro sin sus enseñanzas, el Señor sin sus mandamientos, el Cristo sin su unción, Jesús, el único Salvador, sin su preciosa sangre de la expiación. Nosotros amamos la doctrina de Dios nuestro Salvador de todo corazón. Hemos recibido esta doctrina con gozo de espíritu y en ella encontramos la razón principal que nos lleva a amar a nuestro Dios y caminar en obediencia a sus preceptos. ¿Cuántos de ustedes han leído muchos documentos antiguos sobre la vida de Cristo? Si alguno levanta la mano, sepa que me está tratando de engañar. Porque no existen esos documentos antiguos del primer siglo sobre la vida de Cristo. Después vinieron los predicadores y comenzaron a predicar, etcétera, etcétera. Después vino la tecnología y se hicieron muchas cosas. Observe una pequeña cosa. Sin la palabra de Dios, sin la doctrina, jamás hubiésemos conocido a Cristo. No sé cuántas veces he repetido esa idea. Jamás hubiésemos tenido un encuentro con Cristo, jamás hubiésemos sido salvos. De ahí la importancia de la palabra y la importancia
doctrina. La doctrina de Dios nuestro Salvador es el Evangelio. Por eso es lo mismo decir adornamos la doctrina de Dios o adornando la doctrina de Dios que decir adornando el Evangelio de Jesucristo. Mire el Evangelio y véalo en su grandeza, en su divinidad, en su belleza. Disfrútelo cada día, defiéndalo y permita ser luz, o permítale ser luz que alumbre en el valle de sombra de muerte. Y me parece que ustedes tienen una oportunidad preciosa en este sentido en las semanas o en los meses que vienen. ¿Por qué el Evangelio es llamado la doctrina de Dios? Definitivamente porque Dios nuestro Salvador es el autor de la doctrina y el autor de la salvación que trae, por ende, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La idea esencial es que es la buena nueva, la buena noticia, la doctrina de la gracia infinita de Dios en Jesucristo hacia nuestro mundo, que tiene por objetivo salvarnos de toda maldad y hacernos santos para Él. Por supuesto que hay definiciones más técnicas y yo podría dárselas, pero esta está muy buena en la práctica. Dice el apóstol en los versos 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ese predicador que mencionamos hace un momento, Finney, expresó, a menos que adornemos, escúcheme bien, porque este predicador es un predicador muy afinado. Escúcheme bien, a menos que adornemos y honremos el Evangelio, Él nos deshonrará a nosotros. A menos que adornemos y honremos el Evangelio, Él nos deshonrará a nosotros. Pablo dijo, honro mi ministerio como apóstol y el ministerio lo honra a Él. Esa es la realidad. Él honró el ministerio y el ministerio lo honró a Él. Lamentablemente, debo decir que si se hubiera descuidado el mismo apóstol Pablo y menospreciado su ministerio, le habría visitado gran desgracia. Otra vez, si no adornamos el Evangelio nos condenará. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco, si despreciamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. El Evangelio entonces, en lugar de bendecirnos, traerá una condenación más profunda para nosotros por no haberle conocido y despreciado. Pero si adornamos el Evangelio, Él nos adornará seguramente. Adorna el Evangelio y el Evangelio será para usted un manto de gloria. Vamos al difícil reto del Evangelio. Hoy nos es difícil comprender la mentalidad del esclavo. Recuerden que esta carta está escrita precisamente mencionando a los esclavos. Es más, es posible que en aquellos tiempos no hubiese una sola mentalidad de esclavos, y lo vamos a tratar de demostrar ahora. Pablo nunca defendió la esclavitud, no se deje engañar. Pablo nunca defendió la esclavitud, más bien les exhortó a liberarse, de ser posible. Algunos esclavos lucharon por su libertad, otros no conocieron ni deseaban ningún tipo de libertad. Muchos esclavos de ambos sexos eran usados en tareas de embellecer a sus amos. ¿Ve? Vaya conectando el pasaje, de embellecer a sus amos. Por tanto, esos esclavos debían tener una muy clara idea de lo que significa el adorno del amo y por lo mismo el adorno del Evangelio. Para algunos sería un terrible reto, temible, que se les pidiera que hicieran el servicio obligatorio con excelencia. A otros debe haberles parecido algo maravilloso ser elegidos para ser adornados o para adornar el Evangelio. El propio Spurgeon da un interesante informe de la vida de servidumbre romana y dice que los esclavos en los días de Pablo eran simplemente bienes y propiedades, solo que eran considerados como bienes y propiedades del más bajo nivel. Quizás usted nunca ha reflexionado mucho sobre esto. Eran vendidos en el mercado con la misma frecuencia y libertad con que se vendían las ovejas. Piensen acerca de cómo eran tratados cuando, por ejemplo, si cometía un ligero error al servir la mesa, un esclavo era arrojado a un estanque de peces para que fuera comido vivo por ellos. Y ese castigo se aplicaba con frecuencia. Los más temibles castigos eran ejecutados sobre ellos y podrían haber visto en Pompeya los desdichados lugares a la entrada de la casa donde el esclavo, que era el portero, tenía un collar de hierro y un peso alrededor del cuello, y donde dormía bajo las escaleras como un perro en su perrera, tal vez para nunca abandonar esa miserable guarida. Sin embargo, estas eran las personas que debían adornar el Evangelio. Pablo no tenía una mala opinión de ellos en ningún sentido.
Todos los demás sí, pero Él estableció la tarea de adornar el Evangelio, haciéndolo hermoso y bello a los ojos de los hombres, incluyendo a los más pobres y de condición más deteriorada a causa de su posición. A esto Pablo les pide: se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondores, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tremendo reto que habría de vencer el bien con el bien y el mal. ¿Y puede usted comparar este reto con su vida personal? ¿Está usted en condición semejante a la de los esclavos? Vamos a los ornamentos del Evangelio. Para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, habla de muchos ornamentos del Evangelio, dice todo adorne, para que en todo quiere decir en muchas cosas, ¿no? Adorne la doctrina de Dios. Él nos vendría a conocer algunos de ellos, de manera que pudiéramos con ellos adornar nosotros también el Evangelio de Jesucristo, y de hecho adornar nuestra vida. Muchos esclavos del primer siglo podrían enseñarnos cómo ornamentar el Evangelio en medio de un ambiente terrible que nosotros nunca conocimos. Tarea 100 veces más difícil que la que usted como cristiano tiene. ¿Cómo sería poder salir a las calles a predicar el Evangelio, la palabra de Dios? Encontrarse con personas que pueden ofenderle, que pueden maltratarle. Difícilmente sucede hoy, pero ha sucedido a lo largo de la historia. Encontrar quienes hablan mal de ustedes en todas partes. No importa, los esclavos estaban peor, sin duda alguna. Y sin embargo, adornaban el Evangelio. Bien, si hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, ¿cómo podremos desde nuestra nueva condición adornar el Evangelio? Si hemos conocido al Señor Jesucristo, si nuestras vidas han sido cambiadas, ¿cómo es que entonces nosotros podemos adornar el Evangelio? El Evangelio no se adorna con cosméticos, ni la música, ni la pintura, ni el drama, ni la arquitectura adornan el Evangelio. No se adorna con objetos materiales, ni gestos, ni con una mejor apariencia física. Fíjense como yo me estiro, a ver si puedo crecer un poquito más. Casi no puedo ver la primera fila, ¿ves? No sirve para nada, no hay nada que hacer en ese sentido. Tampoco palabras ampulosas, como muchos predican ese Evangelio, que a veces es incomprensible, que usan palabras que las personas normales no pueden entender. El Evangelio espiritual se adorna acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una primera joya del joyero, la más importante quizá de todas, es la santidad. Adorne su vida con la belleza de la santidad. Vidas santas es lo que más necesitamos nosotros en este tiempo, como en todos los tiempos. Que en cada uno de nosotros el inconverso pueda ver a Jesús. El Evangelio es santo y las joyas de la santidad deben colgar de nuestro cuello y servir de anillos en nuestras manos. Todo lo que esté fuera de la pureza de la santidad es ofensa a Dios. Pensamientos lascivos, impurezas sexuales, abandono del compromiso matrimonial, concupiscencia, pornografía, violencia doméstica, asesinato encubierto del no nato, encubierto o al descubierto, no son solo algunos de los ornamentos del diablo con que muchos profesantes cristianos desadornan sus vidas. Así que estas cosas que estamos mencionando van saliendo a veces hasta en las boletas de las elecciones y todas esas cosas, ¿no? Todas estas cosas que nosotros hemos mencionado las usa el diablo para quitarle la belleza de la vida cristiana. Por ende, no caiga en ello, no le dé lugar al diablo. Algunos practican descaradamente estas cosas mientras regularmente vienen y asisten a los servicios del culto en la iglesia y aplauden el mensaje del pastor. Otra joya es el conocimiento espiritual. ¿Cómo puede honrar el Evangelio si no lo conoce? Adornaré el Evangelio con un conocimiento profundo de las verdades bíblicas y de la doctrina. Nunca más desecharé la enseñanza profunda de la iglesia sobre el Evangelio de Jesucristo y meditaré y reflexionaré sobre su palabra cada día. Bila, el hijo, o el nieto, el hijo de Samuel Bila, tiene una anécdota, recuerdo una anécdota que se la quiero dejar a ustedes para que ustedes puedan comprender lo que es el valor del conocimiento. Él estaba sentado en su oficina, creo que en Pittsburgh, en algún lugar por ahí, aquí en los Estados Unidos, no allá en España, y de repente sonó el teléfono, él cogió el teléfono. Era una americana, él habla muy buen inglés porque puesto que estudió en Inglaterra, y la americana le decía: mire, yo tengo una amiga y yo quiero
ofrecerle el Evangelio, quiero ofrecerle la Biblia, una Biblia, ¿no? Pero ella habla español. Entonces yo quiero que usted me diga dónde hay una traducción de la King James al español. Él se quedó así un poco sorprendido. Y digo, mire, no se hacen traducciones de versiones que son del mismo tiempo, más o menos, de una al otro. Porque las versiones deben ser sacadas de los originales, de los documentos originales. Así que yo no le puedo, pero le puedo ofrecer una Biblia, la Biblia de Reina Valera del 60, es muy buena. Usted puede entregársela a ella para que la lea en español. Pero recuerde siempre que estas versiones son sacadas de los originales en griego y hebreo, arameo, etc. Y la mujer le dijo, ¿usted me quiere decir que la Biblia no se escribió en inglés originalmente? Horror, eso se llama gran categoría. La preciosa joya de la comunión no puede faltar. Ahora estamos en otra joya. No puede faltar en el joyero comunión vertical hacia Dios constante y de calidad. Y comunión horizontal hacia el hermano, que es imprescindible porque es derivación de la comunión con Dios. Un collar de muchas perlas es el amor de Dios, que incluye la misericordia, la compasión, la piedad, la benevolencia, la generosidad, etc. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Un anillo de muchas diademas es el fruto del Espíritu. No podemos pasarnos sin él, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ha adornado, mi querido hermano, su vida o hermana con el maravilloso e inclusivo fruto del Espíritu, porque parece incluirlo todo, que es el fundamento del carácter cristiano y la suma de la virtud cristiana. El pasaje dice el Evangelio glorioso del Dios bendito. ¿Sabe cómo se traduce eso? El Evangelio glorioso del Dios feliz. Porque bendito es feliz. El gozo y la felicidad tienen que alumbrar con sus destellos la vida, su vida, mi querido hermano. Tú que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, feliz. Luego, tiene una naturaleza esencialmente gozosa, no importa cuál sea la dimensión de la prueba por la cual estamos pasando. Hurgando en el sagrado estuche, encontrará una rara joya. Un prendedor que debe colgar en el pecho, muy cerca del corazón, de este lado acá del corazón. El mío está a la mano derecha, porque solo los sabios tienen el corazón. Ah, no, perdón, yo me equivoqué. Eso es una broma con un pasaje bíblico, ¿no? Es el perdón, el acto de profilaxis interna que cura el cáncer del corazón. No guarde resentimiento por ninguna injuria que le hayan hecho en algún momento. Jesús fue claro, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os persiguen. Así dispondrá de una finísima joya para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hay un himno que tiene que ver con esto. Yo no lo voy a cantar porque ya me estoy haciendo famoso cantando y quiero evitarlo con todos los medios. Entonces, pero usted puede saber que yo canto ese himno todos los días. Oh Dios, si he ofendido un corazón, no lo conoce, ¿verdad? Parece que no importa. Otra joya del joyero del cielo es la integridad. Honradez, integridad, autenticidad son piedras que no pueden faltar para el adorno del Evangelio. Desgraciadamente, los cristianos del presente siglo malo han echado a un lado estas virtudes y se recubren de la careta de la hipocresía, un pecado que Dios desprecia de una manera extraordinaria. Hombres de negocio que roban al gobierno y a sus clientes. Inmigrantes ilegales que, aún teniendo otras posibilidades, roban, es decir, se escudan detrás de una identidad falsa. Creyentes que mienten a diario, justifican sus mentiras, o que obtienen ilegalmente beneficios, o cooperan en la producción y distribución de sustancias tóxicas, no solo drogas prohibidas, sino tabaco, alcohol, etc. No es nuestro trabajo, mis amados hermanos. La integridad es la definición del carácter cristiano. Tiene que ser íntegro. Usted no puede decir, no se puede mentir cuando miente. Usted no puede decir, hay que ser íntegro, hay que ser honrado. Dejen usar estos documentos de otra persona, no lo puede hacer, hermano. Eso no es posible. Lo siento si alguien lo hace, pero no lo puede hacer. Tiene que haber integridad en la vida, perfección en la vida, inevitablemente, lo que Dios quiere de nosotros.
Perseverancia y calma en la aflicción y el dolor son dos magníficos ornamentos del carácter cristiano. La calma alivia el dolor. Murmurar contra nuestra situación o maldecir son ofensas a la soberanía divina, quien tiene un plan específico para el desarrollo de nuestra personalidad. No dañe ese plan jamás. Si usted entendiera el fundamento de la escuela del sufrimiento, usted aprendería a controlar el dolor. El dolor se controla con la práctica del sufrimiento. Añada humildad como una joya preciosa, una joya imprescindible. Por carácter transitivo me siento libre de parodiar, cosa que nunca hago la escritura, de decir, sin humildad nadie verá al Señor. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque sin humildad no puede haber santidad. Recuerde que lo contrario a la humildad son los pecados del diablo, los que lo condujeron a ser expulsado del cielo, la soberbia, la vanidad del cielo. Finalmente, adorne el Evangelio en su vida con las gloriosas gemas de la fe y la esperanza, porque ya usted el amor lo añadió. Un día Cristo volverá y usted irá a su presencia. Allí no hay llanto, ni dolor, ni clamor, ninguna de estas cosas, son eterna felicidad y gozo. Corra la carrera con paciencia y la esperanza de que el fin del Evangelio es el establecimiento del reino eterno. Viva en la eternidad y no tenga tanto cuidado del tiempo presente. Viva con los pies en la tierra, pero permita que su cabeza, su corazón estén en el cielo con el Señor. Algunas reflexiones prácticas sobre el pasaje. John Hendricks ha expresado hace pocos años: la vida de las personas que afirman ser cristianos provoca una fuerte reflexión sobre el Evangelio. Pocas personas leerán la Biblia sin ver primero su valor demostrado por las vidas de las personas que afirman vivir de acuerdo con la Biblia. No le presente la Biblia a una persona si usted no vive lo que las Escrituras dicen. El apóstol impuso esta carga a los esclavos que eran cristianos, no hurtando, pero mostrando toda buena fidelidad. Pueden entonces adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todos los aspectos. El estilo de vida del esclavo será una declaración fuerte sobre el valor del Evangelio. Cuando se muestra completamente digno de confianza, cuando prueba que su obra es franca, cuando actúa de la misma manera que un buen empleado, aunque su empleo es forzado, entonces el amo puede ver que el Evangelio es una fuerza poderosa, poderosísima en el mundo de aquellos tiempos como en el mundo nuestro hoy. Adornar el Evangelio no es hacerlo parecer algo que no es. Adornar el Evangelio, sin embargo, es exhibir la manera de vivir de acuerdo con sus preceptos al mundo. Adornar el Evangelio es hacer atractiva vivencialmente la enseñanza sobre nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo una declaración similar: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. No llevamos vida recta con el propósito de que las personas nos glorifiquen, nos honren, nos reconozcan. Cuando nuestras vidas no sean rectas, o cuando nuestras vidas sean rectas, las personas lo verán a Él y Dios será glorificado. Solo cuando nuestras vidas, cuando no sean rectas, no lo verán a Él y lo glorificarán. Por consiguiente, más personas estarán expuestas a las enseñanzas de la palabra de Dios cuando vivimos la palabra de Dios. Pedro enfatizó la importancia de una vida recta al enseñar a otros. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro, capítulo 3, los versos 1 y 2. Aquí la Biblia enseña que una mujer puede lograr la conversión de su marido. Quizás este pasaje lo ha desconcertado a usted, o lo ha desconcertado a usted en alguna ocasión, pero no hay tal confusión. La Biblia entonces enseña que una mujer puede lograr la conversión de su marido incluso cuando el marido se niega a escuchar la palabra de Dios. El hombre no puede aprender sobre el vivir piadoso de la Biblia sin leerla, pero puede aprenderlo del estilo de la vida de la mujer con la que se casó. Su rectitud diaria podría conmover su corazón y hacerlo entonces más abierto a la palabra de Dios, que finalmente es la que convierte el alma. Lo contrario, por supuesto, también es cierto. Cuando las personas que se llaman cristianos actúan de una manera no cristiana, el mundo ve esto y llegan justamente a la conclusión
de que el Evangelio no es la bendición que pretende ser, la estupenda bendición que dice ser. Segunda de Pedro 2:1 y 2 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:1 y 2, como dije. Uno de los pecados de David cuando cometió el adulterio y el homicidio fue que Dios dio razón para blasfemar a los enemigos de Dios. Segundo de Samuel 12:14. Agradar a Dios con nuestro compromiso santo resulta en una buena influencia a aquellos que están alrededor de nosotros. ¿Qué conclusión obtienen sobre la palabra de Dios las personas que observan nuestras vidas? Las personas que observan mi vida, las personas que observan su vida. Que es un buen Dios, que es un Dios salvador, que es un Dios santo, o que es igual que todos los dioses de la India. ¿Cuántos dioses hay en la India? ¿Quién sabe? 330.000 dioses. Esos no son dioses. Hay un solo que es verdaderamente Dios. Ahora, ¿cómo se adorna el Evangelio? Por ejemplo, en el lugar de trabajo. ¿A quién es a quien ven los demás empleados? Venga un hombre que miente, que degrada el carácter de otro, que para escalar posiciones, que tiene una mala conducta en general. Venga alguien tratando de hacer el menor trabajo posible mientras reclama el salario por 8 horas de trabajo. Venga al hombre usar permiso por enfermedad de la compañía cuando no está enfermo, o burlar el seguro que la compañía provee, en otras maneras. El apóstol Pablo ordenó: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:9. Pablo está hablando de una enorme responsabilidad. Si practicamos una honestidad genuina en todos nuestros negocios en la empresa, nuestro empleador sabrá que los cristianos no mienten. Las posibilidades son grandes de que estará impresionado y considerará el Evangelio favorablemente debido a nuestras acciones. Yo conozco un caso particular, bueno, conozco muchos casos, pero un caso particular donde no se le podía hablar al dueño de la compañía sobre el Evangelio de Jesucristo. Pero un día el mismo dueño preguntó: ¿por qué eres así? Esa era toda la oportunidad que necesitaba para presentar el plan de salvación. El cónyuge ve a alguien que es amargo y polémico. El marido es desagradable. Deja de tratar a la esposa dándole honor como vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida. Primera de Pedro 3:7. Falla en el sacrificio por la esposa al no amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. La esposa es desamorosa, desobediente o desagradable. Se resiente por su marido y su papel en la casa, Efesios 5:22 al 23. Ninguna de estas actitudes provoca una buena reflexión sobre el Evangelio. Todas estas representan pecado contra Dios y sí suministran oportunidades para blasfemar a aquellos que no son cristianos. Por cierto que en nuestro tiempo las cosas están cambiando notablemente. Yo no sé si en la década en que yo me convertí al Evangelio, la década de los 50 del siglo pasado, se veían las cosas de diferente manera. Pero hoy, con mucha más frecuencia que antes, nosotros notamos que el comportamiento aún de los líderes no es de acuerdo al Evangelio. Aún de los más grandes líderes. A veces cometen fallas tremendas. No los estamos condenando. Todo ser humano, porque sean líderes no quiere decir que deben de ser seres humanos, cristianos. Pero ¿cuánto necesita el mundo que no surjan estas cosas? Que no aparezcan miles y miles de familiares de niños que han sido violados por ministros. Que no se vean más esas cosas. Que no se vea a pastores y a líderes de la obra en general, cualquier obra que sea, ¿no? Que desaparecen con el dinero de la denominación. Yo tuve una experiencia en este caso, aquí la conté, no es la primera vez, hace ya bastante tiempo, donde el tesorero de la Confraternidad Nacional de Iglesias Bautistas del Sur, Hispanas Bautistas del Sur, un día desapareció con todo el dinero que había en la bolsa. Y nosotros nos quedamos, pero en el suelo. Queríamos llorar, sin duda alguna. Algunos quizás ya lloró. Un hombre pastor consagrado, entregado, de repente levanta todos los fondos de la iglesia
y desaparece y se va a otro país. Concluyo, finalmente hay otra forma de adornar el Evangelio, es con la proclamación del Evangelio. Y esto sí tiene que ver directamente con la situación que estamos en estos momentos, con la campaña de evangelismo y discipulado. Hay otra forma de adornarlo y es con la proclamación. Hermano, esta iglesia necesita que cada uno de ustedes sea un proclamador del Evangelio. Que cada uno de ustedes esté dispuesto a hacer la tarea que se le encomienda. Que cada uno de ustedes sea artífice del éxito que vendrá. No me gusta la palabra éxito, me gusta más la palabra victoria. De la victoria que Dios va a dar a esta iglesia. Cada uno. Discúlteme, no sea hipócrita. No se disfrace. Si usted no quiere, no ama el Evangelio, si usted no quiere predicar el Evangelio, hay algo en usted que no está funcionando bien. Entonces repiense bien la situación. Pídale perdón al Señor. Todas nuestras iglesias tienen que pedir perdón. Y yo quisiera orar constantemente por perdón para la iglesia, porque yo soy una sola persona. Y que todos lo hicieran también. Porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Ya dije aquí en una ocasión que usted quiere que Cristo venga. Cristo no vendrá hasta que la iglesia no cumpla con la comisión. ¿Se da cuenta? Hasta que todas las etnias de la tierra no escuchen el Evangelio, Cristo no vendrá. Los responsables de que el Señor no venga somos nosotros. Y debemos velar y cuidar mucho, porque queremos irnos para el reino de los cielos cuando Cristo venga, sin hacer la tarea. Y puede ser que cuando el Señor venga, entonces nos quedemos mirando sin saber qué hacer en este mundo. ¿Cómo está el Evangelio adornando tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Hay algún aspecto de lo que hemos mencionado que te ha tocado? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor que no quieres seguir desordenado en tu al diario, sino que deseas que el Espíritu te guíe a comprender tu situación y transformarla mediante la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta? Es una mejor traducción quizá del pasaje. Quiere el Señor hacernos comprender que adornando el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, en el presente, estamos poniendo en nuestras diademas las joyas de la eternidad. Quisiera decir que Dios les bendiga, pero no lo voy a hacer. ¿Hay algunos de ustedes que quieren adornar el Evangelio durante estos 2 o 3 meses de proclamación del Evangelio? ¿Quieren levantar la mano? Aquellos que quieren adornar el Evangelio de Jesucristo. Eso significa esfuerzo, significa trabajo. Y hay que hacerlo. Pero un día veremos los resultados maravillosos de la obra que realizamos. Que Dios les bendiga.